de la ciudad de La Plata. Doctora, buen día. ¿Cómo le va? Beto Busecki le habla. No sé si usted me escucha, bien. Buen día, perfecto, lo escucho. Gracias por llamar. No, por favor. Es un placer poder comunicarnos con usted a través de una, si se quiere, de una gestión oficiosa, amistosa, por otra parte, que hizo el doctor Omar Lizazo, que es un amigo o conocido suyo aquí en Olavarría. Amigo también. Doctora, ¿cuánto tiempo vamos a tener que convivir con el COVID-19? Y bastante tiempo. Hay que hacerse a la idea, usted usó muy bien la palabra, que tenemos que convivir. Esto hasta que no haya una vacuna, las personas se van a ir infectando, no sabemos si van a quedar protegidas o no y por cuánto tiempo después de la infección, así que hay que pensar que vamos a convivir con el virus y tenemos que tener incorporadas las medidas de prevención, porque es lo único que disponemos: el tapaboca nariz, la protección de los ojos, la higiene frecuente de manos idealmente con agua y jabón blanco. Y la distancia social, ¿no? Yo estoy opinando sin ningún sustento científico. No, la distancia social. Perdóneme. Hola. No, digo que estoy opinando sin ningún sustento científico, que tengo la sensación, pero es nada más que eso, una sensación que puede estar totalmente equivocada, que estamos prácticamente muy cerca o que estamos en el pico de la pandemia, que estaría mesetado. ¿Es una apreciación errónea? ¿Estoy muy equivocado o es realmente así? Mire, no sé si vamos a tener pico o si vamos a tener meseta con las medidas que se han tomado, y de cualquier manera eso lo vamos a saber después que pase, y después que pase, que es cuando tengamos un descenso sostenido en semanas del número de casos. Lo vamos a ver de manera retrospectiva, nunca en el aquí y ahora, porque nos vamos a dar cuenta después que pase. No sabemos. Esto viene aumentando, está estabilizado en más de 2.000 casos por día y veremos cómo sigue. Tenemos que tener en cuenta que son más de 100 días de confinamiento y la condición en que están las personas, ¿no? Ustedes es distinto como estuvieron en Olavarría, porque tuvieron un afloje de acuerdo a la situación epidemiológica, pero acá es otro mundo el Gran Buenos Aires. ¿Cómo a partir de ese aflojamiento que hubo, tanto en Olavarría como tal vez en el Gran Buenos Aires, donde nunca se respetó del todo la cuarentena, cómo se está respetando en este momento la cuarentena, por llamarlo estricta, que se está efectuando ahora? ¿La gente tiene más temor, hace más caso o seguimos como antes? El problema son las barriadas. Hay lugares donde realmente no se puede hacer la cuarentena. Ayer las imágenes que veíamos era casi sin modificación con respecto a lo anterior. Lo nuestro, lo que tuvimos fue apenas una pizca más, que pudieron abrir algunos comercios, y lo demás todo apertura clandestina, ¿no? Incluso me estaban mostrando ayer en Ciudad de Buenos Aires, pero son más de 100 días. Realmente la situación mental y la situación económica son muy importantes. No hay que mirar solo COVID-19, todo lo demás sigue existiendo. Doctora, ¿es optimista en cuanto a una vacuna en relativamente poco tiempo? Cuando digo poco tiempo, estoy hablando de diciembre. Veo que Brasil, a pesar de la situación caótica que tiene con la enfermedad, ha suscrito una especie de convenio con la Universidad de Oxford. Esto lo comentábamos en el programa de ayer o antes de ayer,
Y la verdad que a pesar de ese caos que tiene, ha hecho una inversión de 170 millones de dólares, un aporte a la Universidad de Oxford, y con eso se estaría asegurando dos cuestiones importantes. Por un lado, contar con 70 millones de dosis, que supongo serían para utilizar en la población de riesgo, y por otro lado, la patente para producir la vacuna. ¿Cómo estamos en Argentina? Porque Argentina tiene firmado un convenio, la Universidad de Buenos Aires en este caso, con la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, que perseguirían más o menos la misma finalidad. ¿Hay alguna vacuna que le produce o que cree o sospecha que puede ser más efectiva que otra? Mire, soy muy prudente con respecto al desarrollo de vacunas. Creo que hay como una crisis de optimismo para un virus que no conocemos. Nunca una vacuna se desarrolló en este tiempo. La vacuna tiene que ser segura y eficaz. Es por eso que Brasil firmó el convenio, pero Brasil tiene una política de Estado en salud pública que viene desde mediados de la década de 1930, que lo hizo con la primera vacuna que lo hizo fue con la vacuna de fiebre amarilla. Es decir, hay políticas de Estado, hay grandes centros con capacidad de producción. Después, a fin del siglo pasado, hizo lo mismo que se llaman convenios para transferencia de tecnología, es decir, poder llegar a producir la vacuna localmente. Lo hizo con otras vacunas a fin del siglo pasado, y ahora este convenio para la vacuna de COVID. Pero también Oxford lo necesita, porque la vacuna tiene que ser administrada a personas que están con alto riesgo de infectarse. Esa es la forma de probar la eficacia de la vacuna. Es decir, con eso la contraparte europea está asegurándose la prueba de la vacuna. ¿Por qué? Porque Brasil está en un contexto de epidemia importante. Entonces eso es una necesidad, porque si no lleva años probar la eficacia de una vacuna, porque tiene que ser el vacunado expuesto a la infección. Por eso demoran tanto tiempo los estudios de vacunas, y algunos no se pueden hacer así evaluando contra la infección, porque son enfermedades infrecuentes y se hace por título de las defensas, por título de anticuerpos, como por ejemplo se hizo con las vacunas meningocócicas. Acá se va a hacer por la situación que tenemos frente a la enfermedad, pero los requisitos que están establecidos para decir que una vacuna es eficaz, es decir, que protege, es que tiene que haber un mínimo de 15.000 personas en la rama de los vacunados, y puede tener a su vez distintas ramas en relación con la dosis o el esquema de dosis, y en la otra tiene que haber 15.000 personas que no reciben la vacuna, que reciben otra cosa. Lo que se marca es una vacuna no incluida en el calendario nacional de ese país, y son pruebas que se hacen ciegas. Es decir, la persona que vacuna... Con un placebo, y que nadie sepa que se le está suministrando. La persona que vacuna y el vacunado no saben que recibió, hasta que no se abre el ciego. De esa forma se estudian las vacunas. Le hago una pregunta bastante más frívola, pero usted seguramente me la va a saber contestar. Ya estamos pensando en las vacaciones del verano aquí. Bueno, el tema del dólar va a hacer que mucha gente no pueda viajar al exterior. Mar del Plata está diciendo que espera una gran temporada. La pregunta es, ¿va a ser posible tener vacaciones o hacer vacaciones en una ciudad tan populosa como sería Mar del Plata? ¿No sería correr un albur delicado o un riesgo delicado?
Mire, eso va a depender del comportamiento de las personas, porque la distancia social va a haber que mantenerla. Y tenemos la ventaja que ya no la hemos aprovechado, que los países del hemisferio norte nos llevan 3 meses de ventaja. A ver si aprendemos, porque vemos cómo se abrieron los países de Europa, ¿no es cierto?, que fue la segunda onda en el desarrollo de la pandemia. Vemos lo que pasó en Suiza, ¿no es cierto?, esta semana. Veremos cómo siguen los otros países. Suiza, por ejemplo, liberó sin el uso de tapaboca-nariz. Ahora es obligatorio el uso de tapaboca-nariz en todo el transporte público. Entonces tenemos que ir aprendiendo, pero las consignas preventivas de higiene individual, eso va a haber que mantenerlos. Y después en cada lugar, como es el caso de Mar del Plata, tendrán que regular el acceso. En las playas no van a poder estar, por supuesto, como se está en la popular. Pero bueno, eso hay que ir aprendiendo y regulando y pensando para adelante. Nos va a hacer, a ver, ¿en qué cree que consistió el éxito de Uruguay? ¿Disciplina social? Uruguay trabajó como se debía, no es solamente Uruguay. Nueva Zelanda, Australia, Islandia, son los países que trabajaron como se debía. Por un lado, hay diferencias en educación, en condiciones habitacionales, en lo que tiene que ver con densidad de población y en pobreza. Tenemos diferencias. Por el otro, Uruguay no estableció un confinamiento obligatorio, sino que apeló a un confinamiento cívico y las personas respondieron. Ahí está la diferencia en educación. Y así como estableció el confinamiento cívico, ¿qué hizo? Lo que nosotros no hicimos hasta 2 meses después, que es testear, estudiar, rastrear y aislar a los infectados. Y de esa manera cortó las cadenas de transmisión. ¿A nosotros qué nos pasó? Empezamos con el confinamiento el 20 de marzo, se puso el esfuerzo en cosas que se hicieron muy bien, como fue aumentar la capacidad en cuidados intensivos, construir los 12 hospitales modulares, que esos van a quedar, tanto con camas de internación general como intermedia y cuidados intensivos. Se retomaron las obras de los hospitales del Bicentenario que están siendo terminados y equipados, todo eso, pero no hicimos, cuando iniciamos el confinamiento con 150 casos para redondear, el testeo, rastreo y aislamiento. No se olviden que repatriamos, que volvieron personas del exterior de zonas con circulación viral por sus propios medios. ¿Y qué pasó? Muchas personas no cumplieron el confinamiento de 14 días, hasta que, como en el caso de Ciudad, llegaban a Ezeiza, se subían a un micro sus residentes, iban a aislamiento obligatorio 14 días en hoteles. Doctora, Alejandro Ismale la saluda, ¿cómo anda? Buen día. Sí, ahí hubo escape. Sí, buen día. Buen día, ¿cómo anda? Justito es la pregunta que le iba a hacer. Estabas hablando de los 14 días de aislamiento. Este virus, usted que es infectóloga, titular de la cátedra, que sabe seguramente, ¿es correcto los 14 días de aislamiento y dar el alta, o es un virus que tiene que tener un poco más de tiempo de aislamiento y de tratamiento? No, tratamiento no tiene. El tratamiento por ahora específico que se está probando es el plasma de convaleciente. Los 14 días es lo que está establecido y lo que se usa internacionalmente.
14 días, y tienen que ser por lo menos 10, que es la nueva definición de alta, desde que no tiene más síntomas, porque ahí estamos hablando de las personas que están en la casa, ¿no es cierto? Claro. Con síntomas leves que no requirieron internación, que son la mayoría, son la mayoría. Así que bueno, el planteo entonces así, lo que les venía diciendo antes, se produjo el escape y el virus circula silente hasta que empiezan a emerger los casos, y se empezó a trabajar con el rastreo recién a mediados de mayo. Y ya cuando pasamos los 10.000 casos... A Chile le pasó algo parecido, ¿no? Chile testeó muchísimo, pero no hizo trazabilidad, no hizo rastreo. No, Chile lo hizo, lo que pasa que Chile le pasó una cosa que fue igual que lo nuestro, error de cálculo. Chile también hizo el rastreo, pero fue cerrando por comunas, es decir, serían los municipios nuestros, sin considerar que había circulación hacia el Gran Santiago. Y en el Gran Santiago es donde tiene concentrada la pobreza. Cuando empezó a circular en Gran Santiago, que fue cuando establecieron el cierre con toque de queda, ya estaba circulando. ¿A nosotros qué nos pasó? Mediados de mayo, el ingreso de la circulación viral a los que ahora se llaman barrios populares, y entonces ahí es la disparada, porque nosotros tenemos millones de personas concentradas en el Gran Buenos Aires, en zonas con muy alta densidad poblacional, que viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Y entonces tuvimos imágenes como las de Villa Azul, entre Avellaneda y Quilmes, las imágenes del barrio Cabezas entre Berizo y Ensenada, y es donde está el problema, porque no están las condiciones para cumplir las medidas de prevención. Pero eso son décadas de no invertir. Esa gente no vive así de marzo o de fin de febrero. Son décadas de no inversión. Y es todo lo que está desnudando la pandemia, la no inversión en vivienda, en red de agua, la no inversión en salud. Desnudó todo, desnudó la realidad que no se quería reconocer y que se reconoce parcialmente. Doctora, ha sido un placer. Me parece que sus palabras finales son un diagnóstico preciso realmente de una parte de la decadencia que todavía no se reconoce, ¿no? Pero bueno, no sé si esto servirá de algo. Yo le agradezco muchísimo la posibilidad de haber hecho esta nota. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Que tengan buena jornada. Igualmente. Igualmente para usted, que siga muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, así tuvimos la posibilidad de conversar con la doctora Silvia González Arriaga, titular de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Ponemos